Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Qué gusto que estén nuevamente con nosotros en esta mañana en donde nos hemos dispuesto para tener un tiempo de adoración a nuestro Dios. Le decimos bienvenido y queremos también invitarle para que usted pueda compartir el enlace de esta transmisión de tal manera que otros puedan ver y escuchar el mensaje en este día. Quiero dedicar este tiempo a nuestro Dios. Vamos a tomar un tiempo para orar. Así que también, si usted tiene alguna necesidad, escríbala como un mensaje para que nosotros podamos orar por usted, por su necesidad y oremos unos por otros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque tú eres fiel, porque nos ayudas, porque nos permites, Señor, esta mañana iniciar este tiempo de adoración a ti. Bendice, Señor, a cada uno de los que están conectados, a los que habrán de conectarse y Padre, que todos podamos juntos adorarte. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación vamos a tener la lectura de la palabra de Dios que se encuentra en Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. La lectura dice así: En su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él, y levantando la voz le dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y sucedió que, mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello, y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este hombre era samaritano. Jesús le dijo: ¿No eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo quien volviera y alabara a Dios sino este extranjero? Y al samaritano le dijo: Levántate y vete, tu fe te ha salvado. A continuación tenemos el tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios, así es que prepare su corazón, póngase de pie ahí en su lugar o sentado, pero cante al Señor con todo su corazón. Hola, muy buenos días. Vamos a continuar con la alabanza y este primer canto se llama El amor de Dios. Cuando yo sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz, cuando yo sentí en mi corazón que en la cruz por mí murió.
canto que nos invita a dar gracias a Dios por todo lo que Él hace en nuestra vida y lo que Él quiere que hagamos. Gracias, Dios. Sin esperar, nos mostraste tu poder, nos llamaste a predicar la salvación, caminando sin parar, predicando tu amor por la gran misericordia que hay en ti. Gracias Dios, por tu amor y tu bondad. Gracias Dios, por el don de predicar la salvación. Siendo Dios no le importó, se entregó por ti, por mí, despojándose de sí, se humilló. Ya no busques más allá, el Señor aquí está, ofreciéndote su amor y su perdón. Gracias Dios, por tu amor y tu bondad. Gracias Dios, por el don de predicar la salvación. Ya debemos de partir, predicando salvación, proclamando la venida del Señor. Gracias Dios, por tu amor y tu bondad. Gracias Dios, por el don de predicar la salvación. Así es, nosotros debemos de predicar la salvación y predicar la palabra de Dios donde quiera que nosotros estemos. Este último canto se llama Hoy te vengo a bendecir. Es más que una canción, es más que palabras.
rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción, lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, Jesús. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, Jesús. Hoy te vengo a bendecir. Así es, gracias a Dios que nos permite bendecir el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a continuar, ahora vamos a preparar nuestro corazón para escuchar su palabra el día de hoy. ¿Qué tal? Gracias por continuar con nosotros. Este es el momento que hemos esperado para meditar en la palabra de Dios. El mensaje de este día se titula Gratitud a Dios y está basado en Lucas capítulo 17 versículos del 11 al 19. Yo estoy seguro de que la mayoría de nosotros, es más, creo que todos nosotros tenemos razones suficientes para decirle gracias a Dios. Y bueno, si hay algo por lo cual usted le dé gracias a Dios, ¿por qué no escribirlo en un mensaje? Siempre es motivante escuchar la gratitud de otros y ver cómo Dios está haciendo cosas extraordinarias en la vida de las personas que le buscan. Hoy vamos a ver en la palabra de Dios la historia de un grupo de personas que hicieron una petición, recibieron un milagro y cómo solo uno de ellos decidió regresar para darle gracias a aquel que hizo el milagro de sanarlo. Esto debe de movernos a nosotros para que podamos ser agradecidos en todo tiempo. Yo quiero recordarles que en el Evangelio de San Lucas las buenas nuevas de salvación son para todos. Este es un evangelio escrito especialmente para las personas que no son de raza judía. En este evangelio aparecen historias donde personas de diferentes nacionalidades, de diferentes razas, incluso no importa si es su sexo, si es hombre o es mujer, de todas maneras cualquier persona puede acceder a la salvación si confía en Cristo Jesús. De hecho, los requisitos son arrepentirse de sus pecados y depositar su fe en Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Así es que el requisito para la salvación es y lo presenta Lucas
una y otra vez a lo largo de diferentes historias que van confirmando que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el enviado de Dios para salvarnos y que Él tiene autoridad, poder para salvar a cualquier persona, para que todas las naciones adoren al Señor. Esta historia es una historia maravillosa que nos muestra cómo podemos o cómo es que Dios espera que nosotros le mostremos gratitud hacia Él. Y bueno, en la historia la dividí en 5 secciones. La primera de ellas se llama la petición y se encuentra en los primeros 3 versículos de la historia, los versículos del 11 al 13 de Lucas capítulo 17. Dice así la palabra de Dios: en su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él, y levantando la voz le dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Fíjense qué bonita expresión es la que hacen estos hombres. Le dicen Jesús, lo reconocen como maestro, pero también le hacen una petición: ten compasión de nosotros. En aquel entonces el tener lepra era una situación terrible. Hoy en día existen medicamentos, existen tratamientos para atender esta enfermedad de la piel, pero en aquel entonces una persona que tuviera lepra estaba condenada prácticamente a vivir en esa condición hasta el momento en el que muriera. Así que ellos se sienten atribulados, desesperados, no sé, ¿verdad? Están anhelando recuperar la salud y le piden a Jesucristo que tenga compasión de ellos. Hoy estamos en una situación de pandemia que quizá nos pudiera parecer ligeramente a lo que estaban viviendo estas personas, porque había leyes en relación con las personas que tuvieran lepra. En la palabra de Dios encontramos en Levítico 13, versículos 45 y 46, encontramos parte de estas leyes, ¿verdad? De hecho, todo el capítulo 13 habla de las leyes en cuanto a las personas que tengan lepra, pero les leo un pedacito para que usted se dé una idea. La persona leprosa y llagada se vestirá de andrajos y andará con la cabeza descubierta, y cubriéndose la boca gritará: impuro, impuro. Mientras la llaga permanezca en él, será impuro y vivirá solo y fuera del campamento. Fíjense nada más qué condición tan terrible le esperaba a alguien enfermo de lepra. Tenía que vestirse de andrajos para que nadie se les acercara, para que distinguirlos de las personas sanas, de las personas saludables. La cabeza descubierta, la cara descubierta, ¿verdad? Implica que otros pudieran ver las llagas que cubrían su cuerpo y que hacían notar la enfermedad. Además de eso, tenían que cubrirse la boca para evitar que la saliva pudiera llegar a las personas sanas y entonces gritar: impuro, impuro, para que las personas mantuvieran una distancia entre ellos. Estas medidas de distanciamiento social, de cubrirse la boca, de mostrar de alguna manera la enfermedad a otras personas para que no se te acerquen, son medidas que se utilizaron en aquel entonces para proteger a la población sana de aquellos que estaban enfermos. Tenían que vivir solos, apartados de la sociedad, en las afueras de las comunidades, en las afueras de las aldeas, y bueno, allí estaban estos hombres pidiendo la intervención de Jesús. Dice la palabra que Jesús estaba a punto de entrar en una aldea cuando estos hombres, este grupo de hombres enfermos de lepra, se le acercaron, ¿verdad? Y le salieron al encuentro. Ellos tenían que gritar su condición de enfermos y ellos están conscientes de la situación que tienen. Entonces acuden a quien puede darles una respuesta.
No sé cómo supieron ellos acerca de Jesús, no se dice en la escritura, quizá algún familiar cercano les platicó de las cosas que Jesús estaba haciendo, quizá ellos habían escuchado de otros leprosos que habían sido sanados por Jesús y esa información se corrió como reguero de pólvora entre la población, así es que estos hombres se juntaron y todos fueron a hacerle esta petición a nuestro Señor Jesucristo. Señor, ten compasión, ten misericordia de nosotros. Y bueno, lo que ocurre a continuación es la segunda sección del mensaje, es el milagro. Un milagro extraordinario. Dice la palabra de Dios en el versículo 14. Cuando Él los vio, les dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Esto es extraordinario. Mire, Jesús no hizo nada así, físicamente hablando, ¿verdad? No los tocó, no hizo una oración para sanarlos, no los mandó a bañar al río como hizo el profeta en el Antiguo Testamento para que al general Naamán se le curara la lepra. Jesús no hizo nada, simplemente les dijo: miren, empiecen a caminar, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y bueno, ellos dijeron: ok, nos dicen que vayamos con los sacerdotes, pues vámonos. Y empezaron a caminar para ir a buscar a los sacerdotes. Y cuando iban de camino, resulta que quedaron limpios. La palabra limpios, ¿verdad? La presenta allí la palabra de Dios, ¿verdad? Hay leyes, entre las leyes en relación con la lepra también se presenta la posibilidad de que una persona se recupere de la lepra. Y había un procedimiento para eso. Dice la palabra de Dios que cuando una persona leprosa sea declarada limpia, dice Levítico 14, versículos 2 y 3, dice que será llevado ante el sacerdote, quien saldrá del campamento para examinarlo. Si el sacerdote ve que el leproso ha sanado de la plaga de lepra, entonces ya sigue un procedimiento, ¿no? Es todo un proceso para declarar que una persona está verdaderamente limpia de la lepra, ¿verdad? Y estos hombres son enviados así a ver a los sacerdotes como si ya estuvieran limpios. Jesús los envía a que sean revisados aun cuando están enfermos y ellos obedecen. No sé por qué obedecen, ellos saben que no se deben de acercar a la gente, saben que no se deben de acercar a los sacerdotes, pero Jesús los está mandando y ellos simplemente obedecen, empiezan a caminar y cuando empiezan a caminar o cuando van por el camino, ocurre ese milagro tan extraordinario ante sus ojos. La lepra desapareció completamente de sus cuerpos. Y la tercera sección habla de la gratitud, la gratitud. Y esta viene en los versículos 15 y 16, dice la palabra de Dios. Entonces, uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello. Y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio gracias. Este hombre era samaritano. Miren, es evidente que todos estos hombres, los 10 hombres, se dieron cuenta que habían sido sanados. Óyeme, pues si yo tengo llagas y me duelen y de repente, pum, ya no siento nada, me veo mis manos que ya están limpias, mis brazos, mis pies están limpios, obviamente me doy cuenta de que ya no estoy enfermo de lepra. Pero de los 10, uno de ellos volvió, fíjense cómo volvió, alabando a Dios a voz en cuello. Yo no me imagino, ¿verdad? Este hombre gritando por las calles: aleluya, alabado sea el Señor, eres grande, poderoso, majestuoso, eres bueno, misericordioso, me has sanado de la lepra, y repitiendo quizá una y otra vez: gracias, gracias, Señor,
por haberme limpiado de esta enfermedad. Este hombre regresa en esa condición, con esa alegría, con esa gratitud y se postra en el suelo, dice, rostro en tierra, se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Es una escena maravillosa, extraordinaria, que nos presenta la palabra de Dios. Le dio gracias a nuestro Señor Jesús. Pero allí Lucas, el autor del Evangelio, le agrega como un paréntesis. Y dice, este hombre era samaritano. Este hombre era samaritano. Porque los milagros de Jesús aplican para cualquier persona. La relación entre los judíos y los samaritanos no era muy buena. Había habido un conflicto allí hacía algunos años, ¿verdad? Y entonces no se llevaban bien. No se dice de qué nacionalidad eran los otros 9, pero sí se dice que este hombre era samaritano, que no era judío. Para los judíos, los samaritanos eran como perros, ¿verdad? O sea, los despreciaban, no los querían, ¿verdad? Los menospreciaban y de verdad había una situación ahí difícil de conciliar entre judíos y samaritanos. Pero este hombre alaba a Dios, este hombre se postra ante Jesús, le adora y le da las gracias. El salmista nos invita a ser agradecidos ante Dios. El Salmo 103, versículos 1 y 2 dice, bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo no sé cuántos beneficios, cuántas bendiciones Dios ha derramado en su vida y Dios espera que nosotros bendigamos el nombre del Señor, que nosotros le demos gracias, que nosotros no nos olvidemos de todas esas cosas tan maravillosas y extraordinarias que Dios ha hecho con nosotros. Eso es algo que debemos tener presentes y que debe de salir de nuestra boca y debemos expresarlo a todos aquellos que están a nuestro alrededor. El relato no termina aquí. Continúa una siguiente sección y yo la titulé La decepción. La decepción. En esta sección está apoyada en los versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios. Jesús dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo quien volviera y alabara a Dios sino este extranjero? Híjole, yo no sé si usted pueda percibir ese tono de decepción de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo quien volviera y alabara a Dios sino este extranjero? La pregunta es, ¿dónde estamos los otros, no? Nosotros. Ese samaritano volvió y dio gracias a Dios. Pero ¿dónde estamos todos aquellos que hemos recibido un milagro de Dios? ¿No hubo quien volviera y alabara a Dios sino este extranjero? Dios espera que nosotros vayamos, nos postremos ante Él, le reconozcamos como el dador de ese milagro y le demos las gracias a Él, porque finalmente es Dios quien hace los milagros. Es Dios quien interviene, es Dios quien actúa, es Dios el que hace todo y el que merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el reconocimiento de parte nuestra, porque Él es el que hace los milagros y las maravillas en nuestra vida. Así es que no hubo quien volviera y alabara a Dios, sino este extranjero, este samaritano. Jesús está plenamente consciente de lo que hace.
Jesús sabe ese milagro que le hizo a usted. Jesús sabe las cosas maravillosas que ha hecho en su vida, en su familia, en su ciudad. Porque Dios hace cosas extraordinarias todo el tiempo, pero ¿le damos las gracias? ¿Le agradecemos a Él por lo que Él hace? Pareciera que estos 9 hombres eran judíos por el énfasis que hace Jesús al decir este extranjero. Pero cualquiera de nosotros tendríamos que postrarnos ante el Señor y decirle: Señor, gracias, gracias Señor. La última sección de esta historia yo le puse la recompensa, y se encuentra en el versículo 19. Dice así: y al samaritano le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Este hombre, aparte de la salud física, recibe una bendición adicional. Recibe una bendición extraordinaria. Él recibe la salvación de parte de Jesús. Jesús le dice al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Somos salvos por nuestra fe en Cristo Jesús. Jesús está esperando la gratitud de cada uno de nosotros cuando hace algo a favor nuestro. De hecho, el apóstol Pablo nos dice que demos gracias a Dios en todo. Allí en Efesios capítulo 5, versículo 20 dice: y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios espera que por todo y en cualquier circunstancia nosotros le demos gracias a Él, porque a veces puede ser una situación difícil, a veces puede ser una situación que no comprendemos, puede ser algo doloroso, puede ser algo complicado, pero el llamado de Dios es que le demos gracias. El mandato es que seamos agradecidos con Él. Muchos tienen un concepto equivocado de dar gracias a Dios. Hay quienes hacen largas y penosas caminatas a diferentes lugares aparentemente para tratar de agradar a Dios y darle gracias por algo que hizo o algo que esperan que haga. Pero Dios no espera eso de nosotros. Dios no espera que hagamos esas marchas, esas caminatas en donde supuestamente le damos honra y le damos la gloria a Él. Podemos darle gracias a Dios, pero podemos darle gracias a Dios de diferentes maneras. Y en la palabra de Dios está la enseñanza acerca de cómo agradecer a nuestro Dios. Y lo primero que encuentro yo aquí para darle gracias a Dios es por medio de cánticos o cantos de alabanza. Dice el Salmo 96:2: cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad de día en día las buenas nuevas de salvación. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 5, versículos del 12 hasta el 14, dice así: todos los levitas cantores, los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, junto con sus hijos y sus parientes, estaban al oriente del altar, vestidos de lino fino y con címbalos y salterios y arpas. Con ellos estaban 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando las trompetas sonaban, todos cantaban al unísono y alababan y daban gracias al Señor, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos musicales. Alababan al Señor y decían: ciertamente Él es bueno y su misericordia es eterna. Entonces el templo, la casa del Señor, se llenó con una nube, y por causa de la nube los sacerdotes no podían estar allí para ministrar, porque la gloria del Señor había llenado el templo de Dios. Fíjense cómo ocurre. No podían ministrar porque la gloria del Señor había llenado el templo de Dios ante aquellos que alababan y daban gracias al Señor por medio de cánticos, por medio de instrumentos musicales, y donde estaban verdaderamente expresándole gratitud al Señor. Otro pasaje de las Escrituras que se encuentra en Esdras capítulo 3 versículo 11 dice así: y entonaban alabanzas
de gratitud al Señor y decían, Dios es bueno y su misericordia por Israel es eterna. Y todo el pueblo unánime alababa a Dios con júbilo al ver cómo se echaban los cimientos del templo del Señor. Miren qué hermosa manifestación del creyente que canta al Señor para agradecerle lo bueno que ha sido con él. Yo he escuchado testimonios de muchos que antes no cantaban ni en la regadera, pero una vez que vienen a Cristo, hay en su corazón ese deseo de alabar a Dios, de cantarle, y ahora son buenos cantantes, ¿verdad? Porque Dios hace eso con aquel que quiere alabarle. Dios quiere nuestra alabanza, y si en mí no está el poder cantar, bueno, Dios puede poner eso en mí para que yo pueda cantarle y pueda adorarle y pueda alabarle con todo el corazón. Si usted está agradecido, cántele al Señor. La segunda manera para darle gracias al Señor es dando testimonio. El Salmo 75, versículo 1 dice, gracias te damos, Dios mío, gracias te damos, porque tu nombre está cerca de nosotros. Todos hablan de tus hechos portentosos. Cuando damos la gloria a Dios por lo que Él hace, cuando reconocemos lo que por su bondad recibimos su ayuda, su cuidado, su misericordia, su provisión, entonces estamos alabando y estamos adorando a Dios y le estamos expresando gratitud por medio de nuestros labios que dicen los hechos portentosos que nuestro Dios ha hecho. Mostrar gratitud a Dios con nuestras vidas cambiadas es una manera aceptable para nuestro Dios, que las personas vean cómo Dios ha transformado nuestras vidas. Eso es algo que verdaderamente le da gloria al Señor. La tercera manera de agradecer a Dios es en nuestras oraciones. Miren, cuando oremos a Dios podemos expresarle gratitud a Él, podemos darle gracias a Él, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 6 versículo 10. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén, y 3 veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios, dándole gracias como acostumbraba hacerlo. Daniel era un hombre tremendo, ¿verdad? Era un hombre extraordinario, era un hombre leal al rey. En aquel entonces Daniel le tocó vivir en un tiempo de esclavitud del pueblo de Dios. El pueblo de Dios se había rebelado en contra del Señor y bueno, Dios ejerció disciplina sobre ellos, los sacó de Jerusalén, los llevó a Babilonia, y en Babilonia ocurre lo que conocemos como la historia de Daniel. Daniel era un hombre de Dios, era un hombre justo, era un estadista, era un hombre que era usado por los reyes como consejero. Él prácticamente, Daniel era el que gobernaba, ¿verdad? Pero obviamente había gente del mismo país que le tenía envidia a Daniel, porque siendo Daniel esclavo, siendo Daniel extranjero, estaba en una posición muy privilegiada, y ellos les tenían envidia. Así es que planearon la manera de cómo acabar con la vida de Daniel, y la manera fue ordenar que el rey ordenara que nadie orara a ningún otro Dios sino solamente al rey. Y el rey firmó ese mandamiento, y por lo tanto así lo hizo, ¿verdad? Y estaba prohibido orar a Dios, estaba prohibido pedirle algo a Dios. Y a Daniel eso no le importó. Cuando él supo que el edicto había sido firmado, él entró a su casa, abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén, y 3 veces al día se arrodillaba, oraba a su Dios, dándole gracias como acostumbraba a hacerlo. Mire, nada ni nadie debiera impedirnos a nosotros adorar a Dios y darle gracias por medio de la oración. Eso es algo que tendríamos que hacer todos los días y a cada instante. Cuando sucede algo bueno o malo, doblar nuestra rodilla y decirle a Dios, gracias. Gracias porque tú eres Dios, tú eres soberano y tú sabes lo que haces mejor que nosotros.
La cuarta manera de darle gracias a Dios es por medio de sacrificios aceptables. Hablábamos hace un rato de cómo la gente a veces quiere hacer sacrificios a Dios, pero hoy Dios quiere sacrificios aceptables. Les voy a presentar cómo en la antigüedad el pueblo de Dios ofrecía sacrificios al Señor. Miren lo que dice la palabra de Dios en Levítico 22:29. Cuando ustedes me ofrezcan un sacrificio de acción de gracias, deberán hacerlo de tal manera que me sea aceptable. Y eso es algo que debemos hacer. Si le queremos dar gracias a Dios, pues obviamente debemos hacerlo de tal manera que Dios reciba eso como algo aceptable, como algo bueno. No es como si yo quisiera agradecerle a alguno de ustedes por algo que hizo por mí, y en lugar de darles algo que les gusta, pues yo les doy algo que les hace daño o que no les gusta. Entonces pues no es una muestra de gratitud muy apropiada, y a veces así estamos con Dios. Le damos cosas que a Dios no le agradan pensando que le agradan. Por eso debemos conocer la palabra de Dios para saber lo que Dios espera de nosotros. Vean lo que dice 2 de Crónicas 29 versículos 27 y 28. Entonces Ezequías ordenó ofrecer el holocausto en el altar, y cuando dio comienzo el holocausto, dio también comienzo el cántico del Señor con las trompetas y los instrumentos del rey David de Israel. Toda la multitud adoraba, los cantores cantaban y los trompeteros hacían sonar las trompetas. Todo esto duró hasta que el holocausto se consumió. La ofrenda del holocausto era una ofrenda especial por el pecado del pueblo, y esa ofrenda se tenía que consumir completamente. Un holocausto era totalmente para Dios. Había otras ofrendas que se le hacían a Dios en donde la persona que lo ofrecía podía tomar parte de esa ofrenda. A veces era un animal, ¿verdad?, que se sacrificaba a Dios, y entonces la persona que lo ofrecía podía comer parte de esa ofrenda. Pero en cuanto a los holocaustos debían quemarse total y absolutamente para Dios. Solo debían quedar cenizas. Los versículos 29 y 30 dice: y cuando terminaron de ofrecer el holocausto, el rey se inclinó y adoró, y lo mismo hicieron todos los que estaban con él. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabaran al Señor con las palabras de David y del vidente Asaf. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Entonces Ezequías dijo: ahora ustedes se han consagrado al Señor. Acérquense pues y presenten sacrificios y alabanzas en el templo del Señor. La multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los de corazón generosos ofrecieron holocaustos. Fíjense cómo ellos tenían esta manera de adorar a Dios, porque así estaba establecido en la ley. En la ley estaba claramente dicho lo que ellos tenían que hacer, cómo tenían que hacerlo, de qué manera tenían que prepararlo, quiénes podían ofrecerlo, quién no podía ofrecerlo, y todo eso estaba bastante claro. Sin embargo, hoy en día nosotros ya no ofrecemos sacrificios al Señor, porque esa ley que imperaba en aquel entonces quedó obsoleta gracias al sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Jesús se ofreció como un sacrificio a Dios, como un cordero sin mancha, sin contaminación, de una vez y para siempre. Una vez que Jesucristo murió en la cruz, ya no son más necesarios este tipo de sacrificios que exigía la ley antes de que Cristo viniera a dar su vida por nosotros. Así es que hoy en día lo que Dios quiere es que nosotros nos ofrezcamos a nosotros mismos, a Dios, como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Esa es la manera de rendirle culto. Esos son los cultos que a Dios le agradan: un sacrificio vivo, un sacrificio santo y un sacrificio agradable delante de Él. Miren, un sacrificio vivo es un sacrificio que se mueve, ¿no?, que está actuando. Y entonces, cuando nos estamos ofreciendo ante el Señor, debemos estar quietos en ese sentido, pero vivos. Nuestra vida debe honrar al Señor.
Un sacrificio santo es aquel sacrificio que está apartado del pecado, apartado del mal, que no participa de las cosas que a Dios no le agradan, sino que está involucrado total y absolutamente en la adoración a Dios. Esos son los sacrificios que agradan al Señor. Hoy podemos también ofrecerle al Señor lo que le ofrezcamos, pero mire, fíjense cómo debemos dárselo. Debemos dárselo con alegría de corazón. Cada uno debe dar según se lo haya propuesto en su corazón y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Y finalmente, miren, la quinta manera de cómo agradecer a Dios es tu vida rendida a Él. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 11, versículos 16 y 17. Entonces, los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, inclinaron su rostro y adoraron a Dios. Decían: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Miren, qué mayor muestra de gratitud podemos mostrar que reconocer la grandeza de nuestro Dios, que reconocer su poder, que reconocer su soberanía, que reconocer lo que Dios hace, ¿verdad? Cómo nuestra vida puede ser un reflejo de lo que Dios hace en nosotros, ¿verdad? Así es que tenemos que reconocerlo a Él y mostrarle dependencia, mostrarle adoración, reconocer su poder, reconocer lo que Dios es. Hoy en día tenemos sobradas razones para darle gracias a Dios. Yo sé que hay muchas razones por las cuales usted puede darle gracias a Dios. Y yo quiero animarle a que usted le dé gracias al Señor, porque mire, podemos vernos por este medio para adorar a Dios. Tenemos este espacio, el equipo, ¿no? Para vernos, para conectarnos y para adorar a Dios y para escuchar su palabra. Eso es un motivo de gratitud. Tenemos una familia que nos ama, una familia en Cristo que se preocupa por nosotros y que está al pendiente de nuestras necesidades, que nos llama y nos dice: oiga, están bien, puede orar por usted y puede ayudarle cuando tiene alguna necesidad. Tenemos una iglesia con un potencial de crecimiento para extender la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Y creo que eso es algo por lo cual darle gracias a nuestro Dios. Y tantas cosas más por las cuales podemos agradecerle al Señor. ¿Qué tan agradecido está usted con Dios? Su gratitud es tal que usted deja lo que está haciendo para darle gloria al Señor, para volverse, para regresar a aquel que hizo eso maravilloso por usted. O usted sigue su camino y no regresa a darle gloria a Dios. Que a veces estamos en esa encrucijada, pero mire, Dios espera nuestra gratitud. Dios espera que le demos gracias. La realidad es que eso es lo único que podemos hacer. Eso es lo único que podemos dar a Dios. Podemos darle gracias por todo lo que Él hace por nosotros. Tener un corazón agradecido, dejar aquello que parece importante para enfocarnos en lo que verdaderamente vale la pena. Enfocarnos en darle gracias a nuestro Dios. Yo quiero invitarle a que usted muestre gratitud a Dios todos los días de su vida. No se quede con las ganas solamente, sino que hágalo. Si usted quiere, en este momento, allí donde usted está, ¿por qué no doblar su rodilla? ¿Por qué no cerrar sus ojos? ¿Por qué no inclinar su rostro y decirle: gracias, gracias Dios? Vamos a escuchar un canto. Mientras está el canto, por favor, yo le animo para que usted le dé gracias a Dios. Después del canto, vamos a orar. ¿Sí? Vamos a orar, vamos a tener un tiempo de oración a nuestro Dios.
Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregando todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, cuántas gracias te damos por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por cada familia que hoy se ha reunido en este lugar, Señor, para adorarte a ti. Gracias, Señor, porque tú nos has dado vida. Quizá haya algún enfermo, Señor, entre nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú le sanes. Quizá haya alguien que necesita trabajo. Dios suple su necesidad. Quizá haya alguien que esté triste, Señor. Dale consuelo y fortaleza. Anímalo, Padre, en el nombre de Jesús. Y también, Dios, si alguien está pasando por una situación difícil, Padre, te damos gracias por ello, pero también te pedimos que tú le ayudes en esa situación que está pasando. Padre, hoy te damos gracias. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque tú eres fiel. Hoy te adoramos, Señor, y extendemos nuestra gratitud hacia ti, Señor, porque eres maravilloso, porque tú eres grande y fiel, Padre, porque nos has ayudado en todo momento. Dios, hoy ponemos este tiempo en tus manos. Hoy te pedimos tu bendición para cada familia y te damos gracias porque sabemos que tú nos escuchas y que tú harás aquello que es tu voluntad. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues gracias por acompañarnos en este día. Estamos agradecidos con el Señor por lo bueno que ha sido con nosotros y queremos invitarle para que nos sintonice en la próxima transmisión y que usted pueda compartir con otros este mensaje. Por favor, si puede visitarnos, aún estamos en el Boulevard Orozco y Jiménez, número 40, Colonia Los Chirlitos, y ahí está nuestro teléfono, ¿verdad? Para que se pueda comunicar con nosotros y cualquier situación en la que podamos apoyarle, para eso estamos. Dios le bendiga y hasta la próxima.